¿El programa Colombia Mayor se beneficia con la renta solidaria o renta ciudadana? Esta pregunta me la han dejado y se las vamos a responder y adicionalmente aclararles la información y extender con mayor profundidad qué es la renta solidaria y qué papel juega pues la renta ciudadana para el programa Colombia Mayor. Esta es una pregunta que me la ha dado una seguidora muy importante que nos ve desde Neiva Huila y que es veedora del programa Colombia Mayor en esta ciudad, es de Palermo Huila. Entonces, primero que todo, recordarles que por ahora esas preguntas surgen porque estamos hablando mucha información de lo que es la renta ciudadana, de los cambios que están teniendo, de que van a beneficiar al programa de devolución del IVA y demás. Entonces, por ende, la población en Colombia Mayor se pregunta o está pendiente, pues, o habrán rumores de que si ellos también van a beneficiar, la renta ciudadana también beneficia a los del programa Colombia Mayor. Entonces, exponerles que la renta ciudadana, esa parte diferente, va a una línea diferente a lo que quiere con el gobierno nacional con el programa Colombia Mayor. En este caso, pues, los beneficiarios de Colombia Mayor no se verían beneficiados a través de la renta ciudadana. La renta ciudadana va enfocada especialmente al hogar, a todo un hogar y esto con hijos menores de 18 años primeramente, menores de 18 años primero, pues van a ayudar a esa población. Entonces la renta ciudadana por ahora cubre estos hogares, no cubre especialmente a los beneficiarios del programa Colombia Mayor. Si de pronto hay un adulto mayor en el hogar, pues es diferente, pero ya los beneficiarios que están en el programa Colombia Mayor, pues tendrán un manejo diferente. Ahora, los hogares o beneficiarios del programa Colombia Mayor sí se podrían llegar a beneficiar con la renta ciudadana, renta solidaria. Son dos nombres parecidos, pero entonces la renta solidaria sí tiene que ver con Colombia Mayor, la renta ciudadana no. ¿Listo? La que se ha estado hablando con estos días es la renta ciudadana, que es la evolución del programa Familias en Acción. ¿Cuál sería la evolución del programa Colombia Mayor? La evolución del programa Colombia Mayor sería la renta solidaria, que tiene que ver también o va de la mano con lo que sería la reforma pensional, que se ha hablado pues en muchas oportunidades, inclusive por el presidente. El año pasado estuvimos transmitiéndole la información. Entonces vamos a hablar de qué se refiere esa renta solidaria y pues para que ustedes lo tengan claro la diferencia y de pronto no se vayan a confundir. Entonces, esta renta solidaria beneficia a los hogares mayores de 60 a 65 años y va de la mano, o ese proyecto, o ese subsidio de reforma solidaria va incluida en la reforma pensional que se está llevando a cabo pues desde el año pasado y que este año seguirá en el proceso de aprobación en el Senado. Las últimas noticias que tenemos sobre esa renta solidaria la ha publicado el pasado 10 de octubre el Ministerio de Trabajo, donde anuncia pues los beneficios que va a tener esta población o esta renta solidaria. Y en el pasado 10 de octubre, pues se los voy a leer, habla sobre este tema. Principalmente tengan en cuenta que la reforma pensional debe llevar un proceso legal, legislativo, tiene que crearse a través de una ley, adicionalmente pues una reforma al sistema pensional que ya está y tiene que pasar por el Senado, por el Congreso, aprobado por todo el Congreso y el Senado para que después sí se pueda ver en ejecución. Durante el año pasado ya tuvo su presentación en el Senado, tuvo la aprobación en el primer debate y ya para este finalizando año ya se dejó acordado un segundo debate y ya para este 2024 pues se espera que se dé el segundo debate, se dé la aprobación en plenaria y siga los siguientes pasos que más o menos son unos 3 pasos más para que esa reforma pensional quede aprobada y dentro de la reforma pensional iría lo que será la renta solidaria que va encabezada a beneficiar a adultos mayores y en esa parte pues beneficia a los adultos mayores que están en el programa Colombia Mayor. Vamos a leerles el punto donde habla de la reforma el pasado 10 de octubre, que dice que lo siguiente: el proyecto de reforma pensional ya aprobado en el primer debate propone establecer un sistema de protección a la vejez
mediante la implementación de un esquema de pilares que aborde los retos en materia de cobertura, equidad, suficiencia y sostenibilidad que actualmente enfrenta el sistema general de seguridad y protección social en pensiones. Como podemos ver, no solamente esta reforma pues acude a los beneficiarios del programa Colombia Mayores, es una parte, pero interviene prácticamente en todos los aspectos de pensiones del país, personas que sí trabajan, personas que cotizan, el sistema de pensiones privada, las empresas públicas, entonces es un tema más complejo. Pero gracias a Dios, en esa reforma pensional han tenido en cuenta diferentes pilares, que son los que están viendo ahí, pilar 1, pilar 2, pilar 3, pilar 4, y aquí adicionalmente hay un pilar contributivo, un fondo de pilar contributivo. En este pilar 1, que es como una pirámide, pilar 1, pilar 2, el pilar 1 habla de esta reforma, de esta renta solidaria. El pilar 1 dice, otorga una transferencia monetaria para mujeres de 60 años o más y hombres de 65 años o más, en condición de pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad. De frontera que no cuenta con ningún ingreso pensional, cubriría a cerca de 2,6 millones de personas en el 2025. Ahí hablamos, eso que se menciona es prácticamente el programa Colombia Mayor. Tengamos en cuenta que Colombia Mayor, pues, sí paga a partir de los 54 años para las mujeres y 59 años para los hombres, pero este se empezaría a regir a partir de los 60 años, mujeres y 65 años hombres. Habla de pobreza extrema, pues o adultos mayores que estén en el grupo A pueden ser beneficiarios del grupo B. Recuerde que Colombia Mayor va hasta el C1, entonces también hay de vulnerabilidad. Y por último, mirando la Gaceta, aquí habla más a fondo de lo que sería ese pilar solidario, que es lo mismo que las acabamos de mencionar. Estas han sido noticias que ha entregado el mismo Ministerio de Trabajo, pero este que está acá es el proyecto que están allá debatiendo directamente en el Senado y en el Congreso. Dice, el sistema de protección social e integración para la vejez reconocerá y pagará una renta básica solidaria, la renta vitalicia en los pilares solidarios y contributivos en los términos de la ley. Bueno, aquí va a haber una renta solidaria para los que no tienen pensión o que nunca han cotizado pensión, que es prácticamente lo que hace Colombia Mayor. Y también hay una renta vitalicia a aquellos que sí cotizan pensión, pero al final no alcanzan a pensionarse porque no cumplen las semanas, no cumplen la edad. Entonces, después de eso también se haría un subsidio adicional a esas personas que no logren terminar su proceso de pensión, que se llamaría renta vitalicia. Serían diferentes montos. Profundizando en el pilar solidario que está aquí arriba mío, menciona los requisitos más puntuales del programa para que todos los adultos mayores estén pendientes. Dice, las características del pilar solidario. Serán beneficiarios de la renta básica solidaria las personas que cumplan los siguientes requisitos: ser colombiano o colombiana, tener mínimo 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres, integrar grupos de pobreza extrema, o sea, grupo A, pobreza moderada, grupo B, vulnerabilidad. Debemos estar pendientes si lo continúan hasta el momento que es hasta el C1, y aquí lo dicen conforme a la focalización que establezca el gobierno nacional. Entonces, cuando se vaya a implementar esto, llegado el caso se apruebe, ellos dirán, vea, vamos a manejarlo hasta este grupo, o si vamos a bajar los grupos o subirlos, pues conforme a ellos lo vayan a establecer. Se acreditará residencia en Colombia, que viva los últimos 10 años en Colombia, inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acceder a la renta básica solidaria. No tener pensión puntualmente. Aquí ya nos habla sobre el proceso de los que están en Colombia Mayor, que son los mismos hogares o los mismos adultos mayores, pasarían a ser parte pues, de esa renta básica solidaria. El trámite de vinculación se realizará ante el Ministerio del Trabajo de conformidad con las reglas, con la reglamentación que se expida para el efecto. Ellos crean una reglamentación en el Ministerio de Trabajo y van a explicar cómo va a ser el proceso para que se vinculen. Se reconocerá renta básica solidaria correspondiente como mínimo a la línea de la pobreza
que certifique para el año 2023. Más o menos nosotros, o en las noticias anteriores que se la hemos compartido, pues por eso está la cifra que ahí hablan de la línea de la pobreza, que era más o menos 223.000 pesos. Incrementada por variación del índice al precio del consumidor que certifique el DANE para el año 2024. Como aumentó el programa de evolución del IVA, pues este programa Renta Básica Solidaria, si se llega a aprobar, pues también debería aumentar en el año 2024. A partir de la vigencia del 2026, el valor de la Renta Básica Solidaria se actualizará anualmente a partir del 1 de enero, de acuerdo con el incremento del IPC, que eso es lo que le estamos diciendo. Todos los años aumenta según el DANE y entonces el porcentaje que aumenta, aumentaría el subsidio. Aquí hacen como el tránsito del proceso de las personas que estén en Colombia Mayor pasarían pues a recibir esta renta. Las personas beneficiarias del programa Colombia Mayor, todos los que hoy están recibiendo el pago de Colombia Mayor, los 80.000 pesos, que no sean elegibles para el beneficio del Pilar Solidario continuarán recibiendo el beneficio de Colombia Mayor. Cuando cumplan los requisitos del Pilar Solidario, accederán al mismo sin que estos dos beneficios puedan coexistir simultáneamente para la misma persona. Los requisitos que más de pronto deberían tener es los que ya están recibiendo Colombia Mayor, es tener ya la edad de 60 a 65 años. Todos los adultos mayores que estén en Colombia Mayor y se apruebe este proyecto, cuando empiece a implementarse, entonces los que tengan mayores de 60 a 65 años pasarían pues a recibir la renta básica solidaria, y los demás menores de 60 años o 65, 60 mujeres, hombres 65, seguirían recibiendo el programa Colombia Mayor todavía. Después de que cumplan la edad, pues pasarían a recibir la renta básica solidaria. Y tengan en cuenta pues que no serán dos subsidios diferentes, será el mismo subsidio. Entonces, si usted pasa a recibir la renta solidaria, pues deja de recibir Colombia Mayor. Solamente recibiría un subsidio, pues es mejor el de la renta básica solidaria porque es más, ¿no? Aquí ya habla sobre otros temas importantes, que los beneficiarios serán los beneficiarios de la renta básica solidaria, las personas pertenecientes también a la población indígena que se encuentren en los censos indígenas del Ministerio del Interior. Para acceder al beneficio y los métodos de inclusión reglamentaria por el gobierno nacional serán concertados, dialogados con la comunidad. El gobierno nacional revisará y actualizará la línea de la pobreza extrema con periodicidad que se determinen las reglamentaciones pedidas sobre esta materia y en consonancia con los marcos fiscal de mediano y largo plazo, de gasto mediano plazo. Bueno, ahí deben tener también por la parte fiscal, la parte del dinero para poder entregar esos recursos. Los beneficiarios de que trata esta ley en favor de los adultos mayores se otorgarán sin perjuicio de obligación de alimentarios que trata el Código Civil de los hijos respecto a sus padres adultos mayores. Bueno, aquí habla sobre que si les entregan este subsidio a los adultos mayores y si los adultos mayores tienen hijos, no quiere decir que eso ya exonere a que los hijos sigan atendiendo a sus padres, ya sea con alimentación mínima o con una ayuda que ellos otorgan por el Código Civil. Esto más o menos sería lo que sería la renta básica solidaria, que si llegado al caso se apruebe, beneficiaría pues a los adultos mayores. Aquí por último, el pasado 13 de diciembre fue la última intervención que dio pues el gobierno nacional a través de la señora ministra del Trabajo, quien está encabezando todo este tema, y dice: plenaria del Senado anuncia para segundo debate el proyecto de la reforma pensional. Ya agendaron como una cita, o ya agendaron, verá, vamos a volver a tocar el tema de la reforma pensional, y ya han fijado una fecha. El pasado 13 de diciembre, la ministra dio las siguientes declaraciones. Anunció que el proyecto de la reforma pensional será debatida en el próximo año, o sea, ya este año 2024, en la plenaria del Senado. Estamos contentos porque hoy el presidente del Senado y la mesa directiva acaba de anunciar la reforma pensional que será debatida el próximo año, pero que ya queda anunciada, y en este periodo de receso los senadores van a tener tiempo para estudiarla porque es una reforma que necesita bastante conocimiento, sobre todo porque es muy técnica, ¿no? Son palabras técnicas ahí.
Esta es una de las reformas más consensuales en términos generales. Hay 3 puntos de diferencia. La mayor de ellas es el pilar contributivo, que es la base de los salarios. Por último, la ministra dijo lo que significa el fondo de ahorros es un blindaje entre otras características y los distintos pagos a las pensiones. Y tengamos en cuenta que aquí en este pedazo no toman o no tocan el tema de la reforma, en la reforma, la renta solidaria básica, porque en el primer debate ya ese artículo se aprobó. Ya este artículo que está acá, ya se aprobó, el que decreta que se cree esta renta solidaria, esta renta básica solidaria ya se aprobó en el primer debate. Ahorita van a hacer el segundo. No mencionan el primer debate porque ya se aprobó. ¿Listo? Aquí mencionan otros temas que son más complejos porque tienen que ver ya no con subsidios, sino que tienen que ver realmente con los dineros de todos los trabajadores en Colombia que están cotizando. Tienen que ver también con el tema de las empresas privadas, de los centros de pensiones privadas. Y es un tema complejo porque es un tema de grandes recursos en donde hay diferentes actores, tanto privados, tanto públicos, tanto agremiaciones, y por eso pues se demora más el proceso de llegar a un acertamiento para que lo aprueben. Entonces ese tema también es complejo y esperamos que los adultos mayores entiendan que esta pues ha sido una de las opciones que el gobierno ha dado para poderles generar con seguridad un aumento al programa y mayor cobertura. Gran mayor cobertura, tengan en cuenta que como por aquí han dicho, el programa llegaría a cerca de 2,5 o 2,6 nuevos cupos. Entonces 2,6 cupos son bastantes. Por ahora Colombia Mayor solamente paga a 1,6 millones. Entonces ahí pagarían casi la mitad, más de la mitad, ¿no? Entonces habrían 2,5 nuevos cupos y todos esos adultos mayores que están mayores de 60 a 65 años de las mujeres pasarían a recibir este subsidio y de esta manera esos cupos que el programa Colombia Mayor tiene ahorita los habilitan para que los menores de 60 y 65 años también reciban subsidio. Por ahora Colombia Mayor les paga subsidio prácticamente pues mayor de esa edad, por ahí de 70, de 80, 90, y como los cupos son limitados en el programa Colombia Mayor, pues hay muchos adultos mayores, ya sea de 60, 65 años, de 57, 60, que no reciben ni siquiera Colombia Mayor porque no hay cobertura. Para concluir, tengan en cuenta que el Congreso se ve tranquilo y ha reflexionado a trabajar. El 16 de febrero estaremos frescos y revitalizados para que efectivamente estas reformas puedan ser discutidas, debatidas de la mejor manera y Colombia pueda tener las reformas que se merece. Entonces, han fijado pues fecha o han fijado nuevamente cuándo van a empezar a elaborar en el Senado, en el Congreso, después del 16 de febrero. Estaremos súper pendientes para que podamos ver en qué concluye el segundo debate. Y en los días anteriores, en este año 2024, el pasado 23, 30 de diciembre, el Ministerio de Trabajo a través de su red social X, a través de Facebook y a través de todas las redes sociales, nosotros estamos muy pendientes de todo lo que publican, pues han dicho ese comunicado general al público, dice lo siguiente: más derechos, más vida digna, avanzamos en la reforma pensional. Con el sistema de pilares se ampliará la cobertura y se mejorará el ingreso para quienes no pueden acceder a este derecho. Estamos cada vez más cerca de una pensión digna. La reforma pensional pasa a su segundo debate en el Senado de la República, que es esto mismo que le estamos hablando aquí nosotros, que se espera que después del 16 de febrero empiece nuevamente a reactivarse los debates en el Senado para el segundo debate. Entonces, por ese tema, los adultos mayores deben tener eso claro, deben tener eso bien definido de lo del tema del aumento o mayor cobertura al programa Colombia Mayor. Está fijado y está sujeto siempre a la reforma pensional. Y pues vamos a estar nosotros de parte de JT Informa muy pendientes de lo que suceda con esa reforma pensional. En otros ámbitos pues puntualmente no depende directamente del presidente.
han otorgado manejarlo a través del Senado y el Congreso también, entonces juegan un papel muy importante los congresistas, los senadores, por eso también es muy importante que ustedes en las elecciones de Senado y Congreso sepan a cuál senador, a cuál congresista usted va a elegir para que lo represente, porque ellos también deben votar, deben analizar. Unos dicen que sí, otros dicen que no, y pues vamos a ver de qué parte del pueblo se encuentran. O pues es una decisión también compleja el sistema de reforma pensional, entonces también hay muchos actores que intervienen, tanto empresas privadas como los fondos de pensiones, el gobierno nacional y demás integrantes de la parte trabajadora del país. Por último, en un caso hipotético de que no se llegue a aprobar esa reforma pensional y que no permita esa renta básica solidaria para los adultos mayores, el gobierno ha dicho pues de que la primera opción era esta porque de esta manera pues tienen recursos no directamente del presupuesto general de la nación, sino con la reforma pensional ellos habilitan recursos y ahí son unos gastos como que se ahorran y con esos gastos que se ahorran los pueden implementar en la reforma. Llegado al caso, no se llega a aprobar esa reforma, ya el gobierno nacional sí tendrá que entrar a revisar dentro del presupuesto que ellos tienen cómo manejarían el programa Colombia Mayor para tener mayor cobertura o tener mayor aumento dentro del presupuesto anual que ellos están manejando siempre. Y ya en ese ámbito, a la hora de implementarse, sí se va a implementar a través de prosperidad social. Probablemente el Ministerio de Trabajo es quien dé la plata o dé las reglamentaciones, pero la entidad que administraría ese subsidio sería prosperidad social. Entonces vamos a estar muy pendientes cuando se vaya a implementar ese subsidio. ¿Listo? Vamos a mirar de pronto aquí cualquier duda, inquietud de los aguares que de pronto no hayan tenido esa información o clara. Dios permite la muerte en la plata. Bueno, tengamos en cuenta que ese proceso, desde mi punto de vista, aún se demora. Esperamos que no se demore tanto, pero probablemente durante este año 2024 siga el segundo debate, siga el tercer debate. Llegado al caso, Dios permita, se apruebe en el Senado. Entonces, como dice por aquí en la noticia que ha publicado el Ministerio de Trabajo, ese proyecto pues espera que a partir del 2025, próximo año, el programa empiece a surgir efecto. Aquí lo proyectan a 2,6 millones de hogares y que en el 2025 ya estén cubriendo esas personas, esos hogares beneficiarios del programa adulto mayor. Eso les quería dejar claro, entonces ya saben, el programa Colombia Mayor se beneficia o se beneficiaría, porque todavía pues no tenemos claro eso, se beneficiaría con la renta solidaria, renta básica solidaria. Ya la renta ciudadana, esa parte es diferente, es lo que estamos hablando en los últimos días de la continuidad o la evolución del programa Familias en Acción. Muy buen día, feliz lunes festivo, Dios los bendiga, nos vemos si Dios permite más tarde.